El volumen de entrenamiento se podría cambiar desde las 4 a 6 semanas. Es que cuando tú estás entrenando debes de sentir un bombeo, una congestión, un pump. El sobreentrenamiento es una variable que te puede llevar a la perdición. Los indicativos de que vas progresando en tu estética corporal es el aumento de la fuerza. Hay que recordar que la recuperación es súper importante. Un exceso de volumen de entrenamiento es brutal. Hay que tener en cuenta que la variable más importante para el crecimiento muscular es la tensión mecánica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto Teutle, soy nutriólogo, preparador físico y también competidor de fisicoculturismo. Llevo más de 10 años compitiendo y también atendiendo a personas en lo que es la recomposición corporal, que significa la pérdida de grasa y o la ganancia de masa muscular. ¿Cómo determinar el volumen de entrenamiento óptimo para el crecimiento muscular? El volumen de entrenamiento óptimo para el crecimiento muscular se define como el número de series por grupo muscular que se realizan cada semana. Los estudios arrojan entre unas 10 a 20 series por semana, siendo óptimas para el crecimiento muscular. Obviamente este número no está picado en piedra y puede haber otros factores que puedan influir, pero esta base es la que más o menos se asemeja para el crecimiento muscular para cualquier persona. ¿Cómo saber si el volumen de entrenamiento es demasiado bajo para el crecimiento muscular? El volumen de entrenamiento óptimo depende de cada persona, pero una métrica general se puede comenzar con 10 series por semana por cada grupo muscular. Esto sería lo mínimo que tendría que utilizar una persona para poder ver cambios en su estética corporal. ¿Cómo determinar el volumen de entrenamiento adecuado para diferentes grupos musculares? Como sabemos, los músculos no están diseñados en la misma proporción. Hay unos músculos que son pequeños y otros que son grandes. Los que regularmente tienen una mayor proporción, como pueden ser la espalda o las piernas, toleran un mayor volumen de entrenamiento, aproximadamente unas 12 a 20 series por semana. Sin embargo, músculos pequeños como los bíceps o los tríceps o incluso los hombros toleran un poquito menos de carga. Podría ser entre unas 5 o hasta 10 series por semana. Y músculos de trabajo, como se les llama, pueden ser los gemelos o los antebrazos, toleran un mayor volumen de entrenamiento. ¿Por qué las 3 series estándar por ejercicio pueden ser insuficientes? En cierto punto pueden ser insuficientes debido a la experiencia de cada persona. Desde mi perspectiva, 3 series pueden ser efectivas para una persona iniciante, pero conforme va pasando el tiempo, el volumen se tiene que ir incrementando. Por tanto, va a llegar un momento en donde se llega a una meseta o un estancamiento, por lo que de ahí se debe hacer un incremento en el volumen de entrenamiento. De ahí subirle a unas 5 series, incluso hasta unas 10, dependiendo del grupo muscular. El punto es empezar con la mínima cantidad y ver cómo evoluciona cada persona y partiendo de esa premisa, ir incrementando el volumen de entrenamiento. ¿Cómo ajustar el volumen de entrenamiento según el nivel de experiencia? El volumen de entrenamiento se debe ajustar de acuerdo a la experiencia que tiene cada persona o cada atleta. Personas iniciantes con 5 a 10 series por semana sería más que suficiente, mientras que atletas avanzados pueden tolerar hasta unas 20 o 25 series por semana. Todo esto se debe de ajustar con un monitoreo para cada persona, ver qué tanto rendimiento llevan, si existe mucha fatiga y sobre todo cómo va evolucionando el cuerpo, en este caso el crecimiento muscular. ¿Por qué diferentes grupos musculares requieren distintos volúmenes de entrenamiento? Cada grupo muscular contiene diversos tipos de fibras. Unos toleran mayores volúmenes de entrenamiento, mientras que otros una menor cantidad de volumen. Por ejemplo, los bíceps toleran menos cantidad de volumen de entreno, mientras que los cuádriceps o los muslos toleran más. Entonces, a partir de esta cuestión es en donde debemos de calcular y ajustar cada volumen para nuestros músculos. ¿Qué es el volumen mínimo efectivo y cómo se determina? El volumen efectivo es la cantidad mínima de entrenamiento que requiere cada persona para ver un progreso. Se puede comenzar con 3 series por grupo muscular y de ir incrementándolo poco a poco, hasta llegar a una media de por lo menos 10 series por semana. Todo esto va a depender de cada persona y cómo se sienta cada uno. ¿Qué es el volumen máximo recuperable y por qué es importante? El volumen máximo recuperable es una variable muy importante porque es la cantidad de entrenamiento que el cuerpo puede tolerar. Si uno sobrepasa esta línea puede venir un estancamiento y un sobreentrenamiento, por lo que es mucho de cuidado ver esta variable para no llegar a estos extremos. ¿Con qué frecuencia se debe modificar el volumen de entrenamiento para evitar un estancamiento?
El volumen de entrenamiento se podría cambiar desde las 4 a 6 semanas para empezar a evitar estancamientos. Es decir, a partir de este tiempo, tú puedes ir incrementando una serie o el número de repeticiones en conforme tú te vayas sintiendo. Con esto sería suficiente. Y de ahí, poco a poco y paulatinamente, ir incrementando, como te he dicho, ya sea el número de repeticiones o las series por grupo muscular. ¿Cómo saber si los músculos reciben una carga insuficiente? Los músculos pueden llegar a recibir una carga insuficiente cuando no existe un progreso. Por ejemplo, esto se puede ver en el volumen del músculo. Y una métrica muy importante que siempre he dicho es que cuando tú estás entrenando debes de sentir un bombeo, una congestión, un pump. Cuando tú sientes esta congestión es prácticamente tu volumen ideal. Por eso te recomiendo que tengas esta métrica muy presente en tus entrenamientos. ¿Cómo reconocer los signos de sobreentrenamiento en músculos específicos? Como te he dicho, el sobreentrenamiento es una variable que te puede llevar a la perdición. En este caso, lo podemos detectar por la falta de progreso, en este caso en las mediciones corporales, es decir, también en la fatiga, ya no puedes entrenar con esa intensidad, también existe una falta de apetito en cuanto a la dieta y entre otros muchos factores, como también lo puede ser que a pesar de que tú duermas bien tus 6-8 horas, llegas al entrenamiento muy agotado, así que cuida mucho también esta variable. ¿Qué señales indican una estimulación adecuada para el crecimiento muscular? Los indicativos de que vas progresando en tu estética corporal es el aumento de la fuerza, obviamente el aumento en las mediciones de tus músculos, que entrenas y te recuperas bien adecuadamente para el siguiente entrenamiento. Estas variables van a indicarnos que vas progresando muy bien. ¿Cómo influye la recuperación en la efectividad del volumen de entrenamiento? Hay que recordar que la recuperación es súper importante, ya que con ella podemos entrenar de forma adecuada en los siguientes entrenamientos. Si estamos recuperándonos bien, vamos a poder dormir bien, alimentarnos bien y sobre todo tener entrenamientos muy efectivos en cada sesión. ¿Por qué un exceso de volumen de entrenamiento puede afectar negativamente los resultados? Un exceso de volumen de entrenamiento es brutal, ya que en vez de ir mejorando, puedes irte estancando o peor aún, puedes ir en un retroceso. Por eso más no siempre significa mejor, es decir, hacer más ejercicios de los que tu cuerpo puede tolerar a veces no es la mejor opción. Así que mucho cuidado con esta variable. ¿Cuál es la relación entre la fatiga muscular y el crecimiento? Hay que tener en cuenta que la variable más importante para el crecimiento muscular es la tensión mecánica. ¿Y qué quiere decir esto? Básicamente las cargas que se mueven en el gimnasio. Por tanto, entre más peso muevas, más crecimiento va a haber. Ojo, a veces uno tiene como una idea de que entre más cargues y más daño muscular, más crecimiento va a haber y no forzosamente, porque el daño no está correlacionado con el crecimiento o la hipertrofia muscular. Por tanto, aquí lo que tenemos que hacer es ir a estimular el músculo y no ir a destruirlo. Por tanto, un exceso de cargas va a ser muy negativo para la recuperación muscular. ¿Cómo entrenar si el objetivo no es aumentar la masa muscular, sino solo tonificar? Muchas personas a veces me preguntan cómo tonificar o definir los músculos. Y básicamente no existe como tal una rutina o un entrenamiento para definir los músculos. Esto se basa básicamente en la alimentación. Debe de existir un déficit calórico en la dieta, es decir, que consumas menos calorías de las que el cuerpo necesita. Y el entrenamiento prácticamente no debe de moverse mucho o hacer muchos movimientos estructurales en la rutina. Básicamente tiene que ver con lo que te he dicho, con el déficit calórico. ¿Cómo afectan el descanso y el sueño a la capacidad del cuerpo para recuperarse después de entrenamientos intensos? El descanso y sobre todo el sueño son las variables más importantes para el crecimiento muscular, porque de hecho cuando tú estás en el gimnasio no existe un crecimiento, existe, digámosle, un pequeño estímulo, la primera parte. La parte en donde van a crecer tus músculos es en el descanso y en el sueño, y por tanto, dormir menos de 6-8 horas y estar muy estresado van a afectar el crecimiento muscular en tu estética corporal. ¿Cuáles son los errores más comunes al determinar el volumen de entrenamiento adecuado? Un volumen excesivo, como he comentado, es perjudicial para nuestro crecimiento muscular. Por tanto, realizar arriba de 25 series por semana, en vez de mejorar nuestro rendimiento y nuestra musculatura, la pueden ir mermando. Por tanto, es muy importante y, como he dicho, tener en cuenta el sobreentrenamiento. Aunado a esto, la falta de recuperación
en este caso el descanso y el sueño, van correlacionados. Puedes entrenar muy bien, estimulando tus músculos, cargando mucho peso, pero si no descansas, la construcción muscular prácticamente no se va a ejecutar. Llega un momento en que tu cuerpo se puede adaptar a los pesos y a las cargas, y es aquí en donde debemos ir aumentando ya sea una serie más o el peso a cargar, y esto nos va a ir llevando nuevamente al progreso en nuestra estética corporal. Y una parte que no está dentro del gimnasio y está en tu casa es la alimentación. Una dieta inadecuada por debajo de 1.6 gramos por kilogramo de peso de proteína puede ser ineficiente e insuficiente para la estimulación del crecimiento muscular. Por tanto, tu dieta debe estar oscilando entre 1.6 gramos por kilogramo de peso hasta unos 2.5 gramos por kilogramo de peso corporal en cuanto a lo que se llama proteína. También otras variables, y no menos importantes, como dolores articulares, falta de sueño e inapetencia de ir al gimnasio, son señales de que estamos estancados y podemos ir en retroceso. ¿Cómo equilibrar el volumen y la intensidad del entrenamiento para maximizar el crecimiento muscular? El volumen y la intensidad van correlacionados y van de la mano. Entrenar muy intenso no siempre se va a significar un mayor crecimiento muscular. Por ejemplo, si tú entrenas constantemente tus grupos musculares, siempre entrenarlos a una alta intensidad no va a permitir recuperarlos, y sobre todo si siempre llegas al fallo muscular. Si tú eres una persona constante, unas cargas moderadas serán más que suficientes, y sobre todo yo aquí te hago hincapié que no en todas tus series llegues al fallo muscular. Quédate con 1 o 2 repeticiones en reserva, es decir, 1 o 2 repeticiones antes del fallo muscular. Sin embargo, tú eres una persona que no va frecuentemente al gimnasio, pues bueno, tus intensidades pueden ser altas e incluso en algunos ejercicios y en algunas series puedes llegar al fallo muscular, dado que vas a tener más recuperación para el crecimiento muscular. ¿Cómo influye la frecuencia de entrenamiento en el volumen óptimo? Cuántas veces vayas al gimnasio va a determinar cuántos ejercicios hagas por sesión. Si tú un grupo muscular, por ejemplo las piernas, las trabajas 3 veces por semana, no tienes que hacer más de 10 o 15 series por sesión. Las tienes que bajar, por ejemplo, a unas 5 o 6 series porque estás haciendo un entrenamiento de forma más frecuente. Sin embargo, en el ejemplo de las piernas, las entrenas una vez por semana, pues bueno, obviamente aquí tienes que irte entre 15 a 20 series por sesión, dado que solamente las vas a estimular una vez por semana. Yo no recomiendo estimular solo una vez por semana los grupos musculares. En este caso, yo siempre recomiendo por lo menos 2 veces por semana. Y de ahí ir manejando el volumen de entreno dependiendo de las sesiones por semana que se hagan. ¿Cómo medir la efectividad de tu entrenamiento? La efectividad del entrenamiento se mide en pocas palabras con tu desarrollo muscular. Si tú vas creciendo, básicamente pues vas progresando, pero también teniendo en cuenta que tienes un buen descanso, una buena alimentación y sobre todo que siempre entrenas con alta intensidad. Si esto lo mantienes en un ciclo virtuoso, pues bueno, vas a seguir viendo resultados en tu desarrollo físico. ¿Cómo influyen la alimentación y las calorías en la recuperación después de entrenamientos de alto volumen? La alimentación es un factor muy importante, sobre todo cuando se tiene un entrenamiento de alto volumen. La alimentación es nuestro combustible y si tenemos el tanque medio vacío o vacío, pues bueno, nuestros entrenamientos no van a rendir. En este caso debemos de consumir una dieta alta en proteínas que oscila entre 1.6 gramos a 2.2, 2.5 gramos por kilogramo de peso corporal. También debemos de consumir grasas, que son aquellas que nos ayudan también a la síntesis de colesterol y en este caso de hormonas como la testosterona, y también los carbohidratos que nos dan energía inmediata en el gimnasio a través del glucógeno muscular, que es una reserva energética que se encuentra dentro de los mismos, es decir, en los músculos. Con todo esto equilibrado, tú vas a poder seguir teniendo un buen entrenamiento en cada sesión que vayas al gimnasio. ¿Qué volumen de entrenamiento se debe usar en un déficit calórico? El volumen de entrenamiento, cuando se tiene un déficit calórico, debe de ser menor al que llevas cuando estás en un superávit calórico, es decir, cuando comes demasiadas calorías para incrementar el crecimiento muscular. En este caso, una reducción de entre un 20 o 30% del volumen que llevas en cuanto a un superávit sería más que correcto. ¿Cómo mantener niveles óptimos de testosterona para el crecimiento muscular y la recuperación? La testosterona es la hormona por excelencia masculina y en este caso, con respecto al entrenamiento, es fundamental para poder tener un buen rendimiento en el gimnasio. Debemos de tener
una buena calidad del sueño, unas 6 a 8 horas por día, una dieta moderada en grasas saludables, aproximadamente un 20 o 30% de las calorías totales que consumimos en nuestra dieta. Y también nos podemos ayudar de algunos suplementos, de unos Testo Booster, que contengan dentro de sus ingredientes, por ejemplo, zinc, que ayuda en este caso a la generación o siendo precursor de la testosterona, que también tenga fenogreco, que también ayuda a esta hormona, ácido aspartico, que en este caso estimula a la hormona luteinizante, quien es precursora de la testosterona, para poder tener estos procesos fisiológicos y o biológicos, y L-arginina, que es un vasodilatador, el cual también tiene efectos anabólicos debido a la mayor vasodilatación en nuestro torrente sanguíneo y por tanto un mayor aporte de nutrientes hacia nuestros tejidos y células. ¿Cómo afecta la deficiencia de magnesio al rendimiento, la recuperación y los calambres musculares? Los micronutrientes son una parte esencial en los procesos biológicos como seres humanos, como lo es el sodio, el cloro, el potasio y en este caso el magnesio. El magnesio es un micronutriente que nos ayuda a la relajación y la contracción muscular. También mejora la calidad del sueño para poder tener una mejor recuperación y así poder entrenar mejor en nuestros entrenamientos. Bueno chicos, esta fue una cápsula más de Supplint. Me dio mucho gusto compartirles esta información. Espero les sirva de ayuda. En mi caso, pues bueno, me pueden seguir en mis redes sociales como Ernesto Teutle Coach, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Y pues bueno, siga dándole muy bien en sus entrenamientos. Con todo.